Hola, soy Lupe y hoy presentamos Lo que suplica y quema. A los pies de los Alpes, al norte de Italia, en Locarno, se encuentra un viejo castillo, propiedad de un marqués, cuyas ruinas aún hoy en día pueden verse. Según se viene de San Gotardo, un castillo con amplias estancias de techos altos, en una de las cuales un día el ama de llaves, movida por la compasión, ofreció un lecho de paja a una anciana enferma que había llamado a la puerta para pedir limosna. De vuelta de una partida de caza, el marqués entró en la habitación, pues era allí donde guardaba las escopetas, y al toparse por sorpresa con la mujer, le ordenó de malos modos que se levantara del rincón donde yacía y se echara detrás de la estufa. Al levantarse, la mujer resbaló con la muleta en el gastado suelo, dañándose gravemente la espalda. De modo que, aunque con indecibles esfuerzos, logró levantarse y atravesar la habitación como se le había requerido para desplomarse tras la estufa, donde fue a fallecer entre quejas y lamentos. Años más tarde, como la guerra y la desidia habían dejado al marqués en penosas circunstancias económicas, vino a visitarlo un caballero florentino que, seducido por el hermoso enclave, quiso comprarle el castillo. El marqués, muy interesado en la transacción, ordenó a su esposa que acomodara al huésped en la habitación vacante que ya hemos mencionado, ahora acondicionada con lujo y elegancia. Cuán turbado quedó el matrimonio cuando el caballero, lívido y azorado, bajó a su dormitorio jurando solemnemente que había fantasmas en la estancia, pues había notado como algo imperceptible a la vista se levantaba en un rincón haciendo ruido como si pisara paja y, con lento y audible caminar, había atravesado lastimosamente la habitación para ir a desplomarse tras la estufa entre quejas y lamentos. El marqués quedó aterrado. Sin saber por qué, se echó a reír con fingida afectación y le dijo al caballero que se levantaría enseguida y que para su tranquilidad pasaría la noche con él en la habitación. Mas el caballero suplicó que le permitieran pasar la noche en su alcoba sentado en una butaca, y al amanecer mandó a ensillar, se despidió y partió sin más demora. El incidente levantó tal revuelo que, para el enfado del marqués, espantó a muchos compradores. El absurdo e infundado rumor de que extraños acontecimientos sucedían en esa habitación a medianoche llegó incluso a propagarse entre la servidumbre. De modo que, para acabar de una vez por todas con esos chismes, el marqués decidió investigar personalmente el fenómeno. Un día, en cuanto cayó la tarde, mandó a que dispusieran su cama en dicha habitación, y aguardó en vela hasta la medianoche. ¿Cuál no sería su impresión cuando en efecto al dar las 12 percibió el extraño murmullo? Era como si alguien se levantase de un crujiente lecho de paja y atravesara la habitación para desaparecer tras la estufa, gimoteando y quejándose. A la mañana siguiente, nada más verlo, la marquesa le preguntó cómo había ido todo. Él miró alrededor con recelo e indecisión, y tras cerrar la puerta con pestillo le confesó que la historia del fantasma era cierta. Ella se asustó como nunca en su vida, y le pidió que volviera a cerciorarse con frialdad del asunto, antes de que se corriera la voz, esta vez con ella presente. La noche siguiente, acompañados de un sirviente de confianza, volvieron a oír el espectral e inexplicable ruido. Solo el acuciante deseo de desprenderse del castillo, al precio que fuera, les permitió contener el pánico que los embargaba en presencia de su criado, y atribuir el fenómeno a causas fortuitas e insignificantes de fácil explicación. La noche del tercer día, con irrefrenables palpitaciones, volvieron a subir las escaleras hacia la habitación de huéspedes, decididos de llegar al fondo de la cuestión. Ante la puerta toparon con el perro de la casa, que se había soltado de su cadena. Sin decirse nada, quizá impelidos por la inconsciente intención de que los acompañara algo vivo aparte de ellos, entraron con el animal. A eso de las 11, después de haber puesto 2 candiles encendidos sobre la mesa al matrimonio, la marquesa sin desvestir y el marqués con el sable y las pistolas que había sacado del armario al alcance de la mano. Se acostó. Mientras ellos charlaban, tratando de entretenerse en la medida de lo posible, el perro se tumbó en el centro de la estancia. Se acurrucó encogiendo las patas y la cabeza y se durmió. Poco después,
justo a medianoche, volvió a oírse el espantoso ruido. Alguien invisible para el ojo humano se levantó del rincón de la habitación apoyándose en unas muletas. Se oía el crujir de la paja bajo sus pies, y con el primer paso, el perro se despertó. Se levantó repentinamente del suelo, aguzó las orejas y empezó a ladrar y a gruñir como si alguien se le acercase, y retrocedió hacia la estufa. Semejante visión hizo que la marquesa saliera de la habitación con los pelos de punta, mientras el marqués, sable en mano, gritaba: «¿Quién va?», sin obtener respuesta alguna, y daba sablazos al aire en todas direcciones. Ella mandó a enganchar los caballos, decidida a partir hacia la ciudad. Acababa de traspasar el umbral de la puerta tras coger a toda prisa algunas pertenencias, cuando al volverse, vio que el castillo estaba en llamas. El marqués, preso del pánico, había cogido un candil y, hastiado de la vida, había prendido fuego la alcoba, toda ella forrada de madera. En vano envió la marquesa gente para auxiliar al desdichado. No pudo evitar que encontrara la muerte más horrible, y aún hoy yacen sus blancos huesos, puestos allí por los lugareños, en el rincón donde viera cómo se levantaba la mendiga de Locarno.